presentaremos el panel internacional de rectores titulado Desarrollo Futuro de la Educación Superior, Nuevos Desafíos y Oportunidades. Participan de este panel los siguientes invitados: el rector señor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la señora Sheryl West, presidenta rectora de la Universidad de Nottingham; la señora Fernanda Cree, rectora de la Universidad de O'Higgins; y moderará este panel el señor Fernando Purcell, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A todos ellos les pedimos que por favor puedan subir al estrado. Bien, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar este panel titulado Desarrollo Futuro de la Educación Superior, Nuevos Desafíos y Oportunidades. Lo vamos a desarrollar en español, en castellano, ya que tiene traducción simultánea nuestra invitada de la Universidad de Nottingham. Y voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Contamos hoy día con Fernanda Cree Amar. Desde septiembre del año 2023 es la rectora de la Universidad de O'Higgins. Ella es ingeniera civil informática y magíster en ingeniería informática de la Universidad de Santiago y doctora en informática de la Universidad de Montreal, donde trabajó diversos temas, incluidos los métodos metaheurísticos relacionados con la optimización para encontrar soluciones a problemas complejos. En el Departamento de Informática de la USACH fue jefa de carrera, directora de departamento, además de prorectora y vicerrectora académica de la Universidad de Santiago. Desde octubre de 2020 hasta septiembre fue prorectora de la Universidad de O'Higgins antes de asumir la rectoría. También es destacada por su participación en el Sistema Universitario Nacional, donde fue jefa del Departamento de Financiamiento Institucional de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, con participación en una serie de proyectos relevantes como el Marco Nacional de Cualificaciones y la reforma de la educación superior y la formación de profesores. Bienvenida, rectora Cree. También tenemos a Sheryl West, ya fue presentada, así que decir solamente un par de datos más. Aparte de ser desde el año 2017 la Vice Chancellor y Presidenta de la Universidad de Nottingham, ella se formó en el ámbito de la historia del arte, con especialidad en artes visuales alemanas y la época de fines del siglo XIX, también con todas las vicisitudes del arte en esos años. Ya se mencionaron varias de sus posiciones en su trayectoria, pero ella además de eso partió su carrera académica en la Universidad de Leicester y fue directora también del Departamento de Historia en la Universidad de Birmingham y también trabajó en Oxford University como directora de todo el área de humanidades. Desde el año 2015 trabajó en la Universidad de Sheffield como provost y después desde el año 2017 como se indicó como presidenta de la Universidad de Nottingham. Bienvenida, Sheryl West, a nuestro país. Y tenemos a nuestro rector, Ignacio Sánchez Díaz, profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, quien completó sus estudios de pregrado en nuestra universidad, se especializó en pediatría en la misma institución, pero luego realizó un programa de subespecialización en enfermedades respiratorias pediátricas en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, en Canadá. Su trabajo académico se ha concentrado en investigación también en el estudio de la fibrosis quística, asma y función pulmonar en niños, área en la que ha publicado numerosos artículos y libros. Fue jefe del Departamento de Pediatría, director de la Escuela de Medicina, también decano de la facultad y ha sido el rector de nuestra casa de estudio por los últimos 14 años. Estos son nuestros panelistas con quienes vamos a hablar un poquito de los desafíos
y las oportunidades para el desarrollo de la educación superior. La presentación de Sheryl West ciertamente que nos abre puertas para pensar muchos de estos desafíos, pero quería partir planteando dos preguntas. Podrán abordarlas en conjunto o alguna de ellas con absoluta libertad, y le voy a dar la palabra para que cada uno de nuestros invitados pueda en un lapso de alrededor de 8 minutos abordar esto, para posteriormente pasar a una segunda etapa en donde vamos a ir haciendo preguntas, algunas de las cuales recogeremos del público y otras que tenemos preparadas. La primera pregunta es si es que existen desafíos ineludibles que, de no ser abordados, ponen en riesgo el futuro de la educación superior. Y la otra pregunta, para comenzar, es ¿qué oportunidades se deben aprovechar para el futuro por su relevancia estratégica? Como indiqué, pueden combinar una respuesta a ambas preguntas, son amplias obviamente, o focalizarse en alguna de ellas, o referirse con absoluta libertad a otro aspecto del desarrollo de la educación superior que no necesariamente está contenido en estas preguntas. Vamos a partir por Fernanda Cri, así que le doy la palabra para su primera intervención. ¿Se escucha? Vicerrector, nos pone el problema de responder esas consultas en 8 minutos, pero vamos a tratar de dar algunas ideas. Por suerte, al escuchar a la rectora y también al subsecretario, creo que estamos como sintonizados. Así que creo que ya hemos escuchado algunas ideas de respuesta a preguntas que son tan complejas. Cuando pensamos en desafíos ineludibles que pongan en riesgo la educación superior, lo primero que me viene a la mente que antes de eso tenemos que pensar en si hay desafíos ineludibles que ponen en riesgo a la sociedad completa. Y quiero comentar dos que se me vienen a la mente, donde la institución de educación superior tenemos una oportunidad o una responsabilidad de abordar. Primero, necesitamos formar personas que trabajen en forma más colaborativa. Necesitamos más ciudadanos que busquen el bien común por sobre la riqueza individual, que comprendan que el bienestar de la sociedad completa finalmente nos beneficia a cada uno, ¿cierto? Y que no todo se mide en dinero y que en el fondo tenemos que trabajar en conjunto en una sociedad, para hacer una sociedad más justa. Necesitamos más ciudadanos que tengan en su mente el medio ambiente, la distribución de la riqueza en general. Podemos pensar en lo ODS como para englobar. Y creo que ese es un desafío que si no abordamos como sociedad podemos tener un riesgo. Y creo que la institución de educación superior tenemos un rol ahí. Por supuesto, no es responsabilidad de la institución de educación superior, ¿cierto?, de la sociedad completa, pero creo que este cambio de foco, el aporte que podemos hacer cuando las instituciones formamos personas, en no concentrarnos solamente en el contenido, en la disciplina, no formar para el excesivo individualismo. ¿En cuántos discursos de bienvenida muchas veces a nuestros estudiantes primer año uno he escuchado? Lamentablemente, ustedes en esta carrera después van a salir y van a ganar mucha plata. O sea, tenemos que lograr también cambiar ese foco, porque si no vamos a poner en riesgo, o estamos poniendo en riesgo a nuestra sociedad. Y también creo que tenemos que lograr abordar algunos problemas que son transversales, que ya se han comentado hoy día, ¿cierto? La formación en ética, en ciudadanía, en derechos humanos, la inclusión y la valoración de la diversidad como un elemento fundamental para la calidad. No como, tengo que estar un poquito en desacuerdo con el rector Sánchez, no como un equilibrio entre la calidad e inclusión. Yo estoy convencida que sin inclusión y sin diversidad no podemos llegar a calidad. Quizás calidad como hoy día la definimos, pero quizás yo invito a revisar ese concepto. Y también la inteligencia artificial. Hoy día es una oportunidad y es un riesgo. Tenemos que formar profesionales en todas las áreas del saber y del conocimiento que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial. Yo veo ahí un riesgo de que el ChatGPT me dijo y entonces es verdad, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo reemplazamos eso por un pensamiento crítico, ¿cierto? Con un análisis, con identificar lo cierto de lo falso. Y yo creo que esos son unos principales elementos que como sociedad necesitamos abordar. Y creo que ahí la institución de educación superior tenemos una oportunidad de hacerlo. Ahora, si pienso en desafíos ineludibles de la educación superior, pensé que no iban a poner el tiempo ahí, así cualquier cosa usted me avisa.
yo creo que tenemos algunos desafíos y los tenemos de hace rato. Concretamente, cuando hablamos de educación superior, es un tema que a mí me ha preocupado, en el que he trabajado ya hace muchos años, que es la flexibilidad curricular. Hoy día ya no ocurre que las personas entran a una carrera, ¿cierto?, estudian esa profesión y se desempeñan toda la vida en esa misma profesión. Hoy día las personas cambian de profesión, cambian de país, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que pensar en esquemas de educación superior donde las personas puedan entrar y salir de la educación superior con mayor facilidad. Donde se reconozcan los aprendizajes previos, los aprendizajes que han logrado durante sus periodos trabajando y que puedan ser reconocidos. Entonces, en esta lógica de la formación para toda la vida, ¿cierto? Ahora, esto lo venimos diciendo hace rato. Hace rato que venimos diciendo y venimos invirtiendo en flexibilización. Sin embargo, si uno mira los planes de estudio en Chile y en muchos otros países, siguen siendo muy rígidos. Y entonces necesitamos cambiar eso. Yo no digo que la formación tradicional deba desaparecer en ningún caso, ¿cierto? Porque necesitamos también, hay carreras que tienen que ser por esencia más largas y uno tiene que estudiar los temas, pero ¿cómo logramos este equilibrio, ¿cierto? Esta flexibilidad curricular, diferentes tipos de programas formativos para diferentes necesidades. Yo creo que ese es un gran desafío y al menos en Chile estamos bastante al debe. Hay algunos notables ejemplos donde hemos avanzado en flexibilidad curricular, pero tampoco las normativas nos ayudan en eso, ¿cierto? Por otro lado, creo que, y ya se ha dicho durante la mañana, las instituciones de educación superior deben formar en competencia y no solo entregar conocimiento, ¿cierto? Tenemos que, el conocimiento hoy día está disponible. Hoy día ya no tenemos que enseñarle a los estudiantes a responder, sino que a preguntar, a discriminar entre lo cierto y lo verdadero, ¿cierto? A poder analizar y hacer sus propios juicios para tomar decisiones de forma informada. Y esto también lo venimos diciendo en las universidades hace rato, pero nos cuesta hacerlo. Todavía si uno va a casi cualquier institución de educación superior y entra en una sala, se va a encontrar un auditorio gigante y un profesor transmitiendo conocimiento que está a veces igual al libro que tengo sobre la mesa. Entonces, si bien lo hemos declarado ya hace muchos años que vamos a formar en competencia y hacemos perfiles de egreso basados en competencia, nuestros planes de estudio no reflejan eso. ¿Por qué? Porque las instituciones son dinosaurios que cuesta mover, ¿cierto? Y ha sido muy difícil. Por otro lado, quisiera decir que un desafío que tenemos es que muchas veces con la masificación de la educación superior, que es una muy buena noticia, da la impresión que me voy a referir puntualmente, en las universidades formamos solo para el empleo. Y sí, formamos para el empleo, entonces nos preocupamos que las personas que estamos formando después puedan tener un empleo en aquello que estudiaron. Pero yo siento que a veces perdemos el foco y creemos que solo se forma para el empleo. Y las universidades también formamos para el desarrollo del conocimiento, el avance de la ciencia, el arte y la cultura. Y entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio, cierto?, entre no dejar de lado el rol fundamental, misional, uno de los roles de la universidad es que es tener que hacer esta investigación contextualizada, colaborativa, interdisciplinaria, que permita apoyar el desarrollo de los territorios, o que permita simplemente generar nuevo conocimiento, mayor arte, más cultura, cuando estamos a veces pensando que solo formamos para el empleo y que todos nuestros egresados van a ir a trabajar en aquello que estudiaron y lo que nos preocupa es que tengan una buena renta. Entonces yo creo que eso también es un tema que hay que afrontar. Formemos para el empleo, por supuesto, pero no podemos dejar el desarrollo de la investigación, el desarrollo del arte y la cultura. Y cuando pensamos en eso, viene un desafío que, al menos aquí en el caso de Chile, debemos repensar cómo se financia la investigación en los países, cómo se financia el desarrollo del arte, la cultura, porque muchas veces son los mecanismos de financiamiento y las normativas que nos obligan a la institución de educación superior tomar algunas decisiones. Y el tema de la investigación puntualmente, algo comentó el subsecretario en sus palabras al inicio, ¿cierto? Cuando los investigadores están compitiendo por publicar en algunas revistas, porque solo por ello se miden, solo por ello pueden avanzar en su carrera académica,
Entonces, como que perdemos el foco de la investigación, que es aportar al desarrollo, ¿cierto? Al desarrollo social. Por lo tanto, creo que ese es un tema que es un desafío que tenemos que abordar, porque creo que en las últimas décadas se nos ha desperfilado un poco la investigación por esta excesiva competitividad que es la que está el sistema, ¿cierto? Que hay que publicar en tal revista con tal nivel de impacto y que si no publico no me adjudico el proyecto, si no me adjudico el proyecto no publico y después no tengo carrera académica. Y ese yo creo que es un tema que nos pasa muy fuerte en Chile, pero entiendo que también en muchas otras partes. Me voy a saltar un poquito relacionado con eso a la segunda pregunta, y eso también está impactando, que creo que es uno de los desafíos que tenemos, que es cuidar a nuestras comunidades, y creo que ese sistema competitivo, excesivamente competitivo en investigación, también está atentando contra la salud mental de nuestros cuerpos académicos. Y hay artículos ciertos que han mostrado el nivel de estrés al que están sometidos los cuerpos académicos. Entonces yo creo que también ese es un tema al que tenemos que hacernos cargo. Y cuando hablamos de salud mental, acá, también muy especialmente tenemos que preocuparnos de la salud mental de nuestros estudiantes. Y ahí hay muchos temas, como nuestros procesos formativos no se centran solo en el conocimiento, sino que se centran en la formación integral. Cómo nos preocupamos que los planes de estudios tengan una carga académica balanceada. Cómo aseguramos el buen trato al interior de la sala de clase. Cómo usamos la metodología más adecuada. Y en este tema a mí siempre me da una inquietud, porque si nosotros tenemos formación integral, tenemos planes de estudio con una carga académica balanceada, tenemos un buen trato en la sala de clase, usamos metodología adecuada y diversa para la heterogeneidad de estudiantes que hoy día tenemos, eso tiene dos efectos. Te da la base para cuidar la salud mental, pero también te potencia el aprendizaje, que es lo que queremos. Y entonces, siendo tan evidente, nos ha costado tanto avanzar. Todavía a mí me pasa escuchar estudiantes que romantizan un poco el maltrato. No, es que no tenemos que dormir 8 días porque así vamos a ser los mejores. No importa que el profesor nos trate mal en la sala de clase o discrimine a las mujeres porque así vamos a ser más poderosos. Y yo lo he escuchado, me ha sorprendido, tengo hija en edad universitaria, hoy día en 2024 escuchar comentarios de ese estilo. Entonces, es una inquietud. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar en algo que parece tan evidente, que va a resguardar la salud, va a dar condiciones base para cuidar la salud mental de nuestro estudiante y que también va a potenciar el aprendizaje? Sin embargo, nos cuesta muchísimo avanzar. Otro tema que creo que es un desafío, me quedan poquitos, aunque hay muchos, pero me quedan poquitos en mis notas, es que creo que la educación superior debería, lo voy a decir en condicional porque no sé cómo llegaríamos allá, debe dejar de ser un negocio, ¿cierto? Debe dejar ser vista, debe ser vista como un motor para el desarrollo social. Y hoy día eso no pasa, diría yo. Tenemos muchos temas que tienen que ver con financiamiento, oferta formativa, preprogrado, la valoración que se le da en los sistemas a la actividad de vinculación con el medio. Hoy día tenemos las instituciones tienen que ser rentables, las carreras tienen que ser rentables, ¿cierto? Y esto yo creo que es un problema, creo que hay que pensar en mecanismos diferentes que permitan entender que el objetivo de la educación superior es el desarrollo social y no que algunos sostenedores, y no solo la educación superior, ahí creo que es válido para todos los niveles educativos, de verdad estamos formando para apoyar el desarrollo social y no para generar ganancias. Brevemente me quiero referir un poco a la segunda pregunta, las oportunidades. Y ahí voy a ser muy breve, voy a dar los titulares, después podrá salir. La formación virtual. Hoy día la globalización, la tecnología nos da una oportunidad infinita. También un riesgo porque hay formación virtual de muy mala calidad. Hay gente que después de la pandemia cree que uno graba su clase por Zoom, la sube y eso es formación virtual, ¿cierto? Y eso es súper riesgoso porque ahí no vamos a asegurar ningún aprendizaje. Creo que la formación virtual es una oportunidad y la colaboración que se podría lograr en torno a la formación virtual. Yo me imagino, a veces entro a Coursera o a edX, ¿cuántos cursos virtuales de cálculo,
de química, de biología, de programación en Java, hay dando vuelta en la nube. Imagínense si nos pusiéramos de acuerdo y cada uno nos focalizáramos en algunos cursos y los compartiéramos. Creo que podrían lograrse cosas maravillosas, creo que ahí hay una oportunidad de colaboración que es muy, muy potente. También creo que hay una gran oportunidad, dada la globalización y la posibilidad de trabajo a distancia que hoy día tenemos. Y creo que esa posibilidad viene con un desafío. Tenemos que avanzar en que los países, para tener mecanismos simples, fáciles de reconocimiento, de certificaciones, ¿cierto?, y de habilitación profesional. Todavía es increíble los tiempos, al menos en Chile, que demora cuando viene un profesional extranjero para poder tener su validación de título, y eso deberíamos conversarlo. Por supuesto, a mí me parece que el contar con marcos de cualificaciones que sean coherentes entre los diferentes países y entre los diferentes, por ejemplo, con el marco europeo, con un marco latinoamericano, facilitaría mucho el reconocimiento de títulos y eso ayudaría mucho a la movilidad de las personas. Creo que eso es una oportunidad que podríamos tener, que hemos estado ahí, y hay mucho avance hoy día que podrían permitir hacer eso en Latinoamérica. Finalmente, en el caso particular de Chile, una oportunidad que veo es la masificación que hoy día tenemos en la educación superior. Creo que es una oportunidad, porque hoy día tenemos una cantidad muy importante de estudiantes en la educación superior y creo que el desafío que se ha estado abordando, pero que yo siento que no hemos resuelto, es lograr resolver los problemas de calidad y pertinencia, ¿cierto? Cosa que todos esos estudiantes que ingresan a la educación superior puedan terminar, su formación sea de calidad y sea pertinente, ¿cierto? Y junto con ello, cómo después se articulan los niveles formativos. Y bueno, la última oportunidad que creo que tenemos es las nuevas generaciones. Yo creo mucho en la juventud, creo que tenemos una generación de jóvenes quizás muy individualistas, y que es el desafío enseñarles a colaborar, pero que tienen mucha más sensibilidad por los problemas sociales, mucha sensibilidad por el medio ambiente, un manejo muy nativo de la tecnología, y creo que eso es una gran oportunidad. Así que yo pongo siempre las fichas en las nuevas generaciones. Muchas gracias, rectora Cris. Ciertamente una mirada muy amplia y multidimensional. Después, en la segunda ronda, podremos especificar y profundizar en algunos de esos temas. Quisiera darle ahora la palabra al rector Ignacio Sánchez. Muchas gracias, vicerrector. Un gusto estar aquí en este panel tocando estos temas de desafíos y oportunidades. Y en estos minutos, entonces, que me corresponde, yo he destacado 6 desafíos urgentes y muy necesarios, y otras 6 oportunidades que quisiera compartir con ustedes. El primer desafío que creo que todas las instituciones de educación superior en el mundo, no solamente en Chile, tienen que recalcar, son los temas de autonomía, libertad académica y libertad de expresión. Y la autonomía es evidente, autonomía del Estado, no de un gobierno determinado, sino que del Estado en general, cualquiera sea el tipo de gobierno. Autonomía también de la Iglesia en nuestras universidades católicas, porque la reflexión interna tiene que ser muy propia, muy autónoma. Y también en el mundo se ha visto en el último tiempo autonomía que tiene que quedar muy claro, por ejemplo, de los donantes. En algunos países se ha visto una intromisión a través de los directorios, a través de los Board of Trustees, etcétera, de personas que han donado grandes cantidades a las universidades y a través de ello quisieran tener una voz sobre lo que se discute, sobre lo que se analiza, sobre lo que se enseña, y eso es, desde mi punto de vista, completamente inaceptable. Por lo tanto, ese es un desafío que no es nuevo, pero está presente y va a seguir estando presente en el futuro. El segundo es el valor de la presencialidad. Obviamente que antes de pandemia nosotros teníamos la presencia de múltiples proyectos internacionales en los cuales nuestros estudiantes podían optar cursos a distancia en distintas formas. En pandemia estuvimos más de un año y medio bastante confinados y pudimos desarrollar nuestras tareas sobreponiéndonos a la problemática, pero hoy día tenemos que destacar el valor de la presencialidad y de la vida universitaria,
a través de la metodología activa, a través de la participación de los miembros de la comunidad, a través del encuentro personal entre profesores, estudiantes, ese encuentro casual que es muy necesario para superar las dudas, para poder fortalecer el pensamiento crítico. Y entonces tenemos que demostrar en la práctica por qué es importante una universidad presencial, por qué una universidad presencial es superior a cualquier curso muy importante, muy bueno que se dé desde el extranjero y que nuestros estudiantes pueden tomar. Creo que esto es bien importante en el futuro de nuestras instituciones, que están siendo cada vez más globalizadas en una educación superior que alcanza los distintos continentes y que los cuales a través de metodologías virtuales los estudiantes pueden acceder. Ese tema de la presencialidad me parece clave como un desafío urgente. Cuando hablamos de calidad y equidad, me estoy refiriendo a instituciones que han avanzado mucho en calidad, que han puesto mucho énfasis en la calidad, en la selectividad de estudiantes, en la selectividad de profesores, y que hoy día valoramos muy especialmente la inclusión, la diversidad, y ese balance a que me refiero es que uno tiene que comprometerse con el egreso oportuno, no solamente abrir vías de admisión, sino que lo que queremos es dar todo el apoyo en las brechas académicas, en las necesidades educativas, para que los estudiantes que ingresan con dificultades porque no han tenido las mismas oportunidades que otros, pero que se han destacado en sus entornos educacionales, puedan tener un paso exitoso por la educación superior. Y eso me parece que beneficia a toda la institución. Y reitero, requiere de la institución una dedicación muy especial. Un desafío muy importante, me parece, es el desarrollo y presencia de la inteligencia artificial en nuestras universidades, comprendiendo que nuestras instituciones no son universidades que entregamos información, sino que lo que queremos es que se enseñe a pensar, que se enseñe a tener un pensamiento propio, un análisis crítico de la información, que podríamos bajar, digamos, en este mismo momento, preguntándole al chat GPT, ¿qué cree usted que vamos a tener como resultado de este diálogo sobre las oportunidades, los desafíos de la educación superior en Chile y en el mundo? Probablemente tendríamos 3 o 4 páginas en forma inmediata, bastante bien estructuradas, de información, pero creo que lo que interesa aquí es escuchar los testimonios, es poner los énfasis necesarios, y es que cada uno de ustedes se forme una idea propia de este panel y de lo que estamos discutiendo. En ese sentido, tanto en docencia como en investigación, creemos que las herramientas de inteligencia artificial tienen que ser conocidos, tienen que ser estudiados y tienen que ser puestos al servicio de los profesores y de los estudiantes. Un quinto aspecto de desafío, lo decía también la doctora Cris, es el tema de convivencia y salud mental. Y lo pongo en conjunto porque nuestras instituciones, que son grandes instituciones en nuestros países, con grandes comunidades, están sometidas a tensiones que tienen que ver con los efectos post-pandemia, que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con la falta de redes de nuestros estudiantes, que tienen que ver también con el mal uso de redes sociales, que tienen que ver con el bullying y las agresiones a que están sometidos. Y todo eso afecta mucho la convivencia universitaria y tiene un impacto en la salud mental. Y yo creo que nuestras instituciones tienen que destacarse por su manera de convivir al interior. La Vice Chancellor Sheryl West ponía una cita del Papa Francisco sobre una temática de gran interés académico. Yo quisiera citarlo cuando él hace 5 años estuvo en nuestra universidad en su visita a Chile y decía, más o menos textual, las universidades tienen que ser verdaderos laboratorios sociales, que lo que se desarrolla, se investiga, se vive al interior de la institución tiene que proyectarse al país. Y yo creo que eso parte por una sana convivencia, un respeto a la opinión de las personas y un respeto a la dignidad de la persona. Y por último, como gran desafío, este fortalecimiento del compromiso público. Hoy día hablamos mucho de la bidireccionalidad, de la vinculación con el medio. Creo que es muy necesario analizarlo
pero sobre todo hacernos la pregunta, ¿cómo estamos aportándole al país lo que se está desarrollando acá? ¿Cómo salimos de nuestras fronteras, de nuestros territorios, para poder comprometernos con los desafíos que el país tiene? En términos de oportunidades, Fernando, bueno, yo creo que la gran oportunidad, y también lo decía Fernanda, es que tenemos comunidades universitarias de gran valor, de gran riqueza personal. Tenemos estudiantes con gran anhelo por formarse y por proyectarse y entregarle al país su proyección. Tenemos comunidades académicas robustas, con muy buena formación, con una dedicación, una pasión por investigar, una pasión por entregar su tiempo al desarrollo de la ciencia, del arte, de las humanidades. Y tenemos también, y hay que destacarlo siempre, un grupo de profesionales y profesionales administrativos que permiten que esta unión entre profesores y estudiantes, que lleva más de 1000 años en la historia de las universidades, se pueda desarrollar de la mejor forma. Es decir, creo que tenemos la capacidad humana de realmente tener una gran oportunidad de aporte. La segunda oportunidad que tenemos es realizar en conjunto, y vamos a tener la oportunidad en un próximo panel de analizar esto, de desarrollar una reflexión ética y un aporte público que, si no lo realizan las universidades, es difícil que otras instituciones lo puedan hacer, se puedan dedicar al estudio de la ética, al aporte de una ética aplicada, a la discusión ética en la formación de nuestros estudiantes. Creo que reflexión ética y aporte al país es una gran oportunidad. La tercera gran oportunidad es que tenemos que una y otra vez volver a dar nuestra opinión sobre qué significa invertir en ciencia, en nuevo conocimiento, en investigación y transferencia a la sociedad. Probablemente la profesora West no conoce nuestra mirada en Chile, pero muchas veces en el Parlamento todavía es muy difícil dar a conocer cuál es el verdadero rol de las universidades. Uno conversa con los parlamentarios y nos quedamos en la formación de profesionales y no se va más allá. Y la verdad es que si no invertimos en ciencia, si no invertimos en desarrollo, en nuevo conocimiento, esto se seca. O sea, es una hoguera que, si no se le alimenta, en 10, 15, 20 años más vamos a estar repitiendo conceptos desde fuera. Creo que la pandemia nos demostró la gran importancia que tiene tener una ciencia, una investigación, un nuevo conocimiento a nivel local en nuestros países. Cuarto aspecto de gran oportunidad, lo que tiene que ver con cultura y patrimonio. Por eso me alegró mucho la charla de la Vice Chancellor Cheryl West, en el sentido de la importancia del arte, la importancia de las humanidades, la importancia del cultivo del patrimonio. Nuestras instituciones tienen prestigio en Chile, en el extranjero, tienen prestigio de poder ser custodios de un patrimonio cultural y proyectarlos, darlos a conocer para las nuevas generaciones. Probablemente no hay otras instituciones que vayan a estar en los próximos 200, 300 años, como ya llevamos muchos años, muchos de los que estamos aquí presentes en la vida universitaria. Y las futuras generaciones, y las futuras directivos, los futuros decanos, quienes comanden estas universidades en el futuro, estoy seguro van a saber custodiarlo y investigarlo y difundirlo. Quinta oportunidad es la capacidad para reinventarnos. La verdad es que es cierto que somos lentos para tomar cambios, es cierto que nos ha costado muchas veces asumir proyectos que hemos dicho que tenemos que asumir, pero finalmente las universidades se van a adaptar a las condiciones, al nuevo mundo que estamos enfrentando. Y yo creo que esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de reflexionar al interior lo que le está ocurriendo a la sociedad es extremadamente importante. Y por último, quizás la última oportunidad que pongo sobre la mesa, lo conversábamos ayer con Scherer, es el prestigio, la confianza que dan las universidades a las sociedades. En Chile, claramente el sistema universitario es un sistema que le da confianza a la población, que le dio confianza durante la pandemia, que le dio confianza durante toda la crisis social, porque generó diálogo, generó propuestas, se preocupó de las personas que estaban
pasándolo mal. Y en el futuro estamos dando esa confianza de ser lugares de encuentro, lugares de análisis, en donde lo que se reflexiona es para bien del país. Creo que no podemos perder esa visibilidad que tenemos en la sociedad, porque se confía en nosotros, porque lo que se hace aquí se ve que tiene el espíritu de aportarle al país, y eso creo haberse ganado la confianza. No es algo que se pueda dejar pasar, algo que hay que cultivar y cuidar todos los días, pero es un acervo cultural muy importante. Muchas gracias, rector Sánchez. Y para cerrar esta primera parte del panel, le doy la palabra al Vice Chancellor West. Thank you very much. I've already spoken quite a Muchas bit. gracias. Bueno, ya hablé bastante, pero quiero ser breve para que podamos discutir. Me interesó mucho oír los comentarios de mis estimados colegas, la rectora Sánchez Green. Creo que universities are not just about income, getting people jobs, but about cultivating good citizens, people with real strong Personas que values. tengan valores fuertes y reales, y no solamente este conocimiento que se puede obtener en cualquier lugar. Tenemos que considerar esa contribución pública, y estoy de acuerdo con mis colegas que lo establecieron anteriormente. Además, quisiera hablar de otra cosa que quiero mencionar. Como vicerrectora de Universitas 21 y presidentes en el mundo, nosotros hablamos entre nosotros, y es absolutamente fascinante ver que todos enfrentamos los mismos desafíos, estando en Chile, Reino Unido, China, Corea, donde sea que estén en el mundo. Enfrentamos desafíos similares. La inteligencia artificial siendo uno de los grandes temas, la salud mental de los estudiantes, que es un problema para todos, los trabajos del futuro, revisar los currículums. Todos estos temas se están dando en todo el mundo, lo que es importante reconocer, porque no lo estamos enfrentando solos. Además, quiero enfocarme en un tema que todavía no mencionaba, que tiene que ver con las oportunidades y desafíos alrededor de la demanda, la oferta, el costo y el valor de la educación superior. Creo que esta es una oportunidad y también una de nuestras más grandes amenazas. Por el lado positivo, voy a comenzar con lo positivo. La educación superior es un gran mercado en el mundo. Las estadísticas de la OCDE muestran que en el año 2000, 51 millones de personas de entre 30 y 34 años tienen títulos en países de la OCDE, y un 39 millones en países que no son de la OCDE. Estos números se han más que duplicado, cuadruplicados. En muchos países actualmente hay casi un 50% de 25 a 35 años han tenido títulos de educación superior. Eso hablando sobre los títulos universitarios. Aumentan los empleos donde necesitan habilidades, y esto tiene que ver con los avances en la tecnología, en que estos trabajos de no muchas habilidades o de menores habilidades disminuyen en su necesidad, y esto es algo que se ha replicado en distintas partes del mundo. Esto significa entonces que las universidades están bajo demanda por muchas personas en todo el mundo y por una gran variedad de razones. Sin embargo, hay algunos riesgos y también algunos problemas. El primero de ellos tiene que ver con el costo y la asequibilidad de ello. El impacto en los costos de ingreso a la universidad se ha mantenido en todas las naciones. El rector Sánchez lo mencionó anteriormente, que tiene que ver con ampliar el acceso, ampliar la participación, lo que se hace más difícil para los estudiantes que vienen de trasfondos en los que no hay suficiente dinero. Mientras tanto, el costo de entregar educación de calidad por parte de las universidades, como también el costo de la investigación, ha escalado y sigue subiendo. Así que equilibrar la necesidad de tener educación de calidad y sistemas de investigación
que sean asequibles por parte de los gobiernos y también para los estudiantes, sigue siendo un gran desafío para todos nosotros. Creo que lo segundo que quiero decir también es una oportunidad y un desafío, es el cómo la gente quiere acceder a la educación y cómo ha estado cambiando. Algunas personas siguen queriendo la experiencia en el campus y creo que siempre habrá personas que quieran esa experiencia. Algunos solo quieren hacerlo en línea, no les interesa la comunidad que se da en el campus y muchos prefieren acceder a grupos pequeños de aprendizajes en vez de tener un título o entrar en una carrera de largo plazo. Queremos ayudar a esas personas que no tienen empleo. Esto también ha sido un problema en el mundo. Es una oportunidad, pero también es un cambio en el paisaje de la demanda. Finalmente, creo que hay un gran problema que enfrentamos todos, que tiene que ver con las expectativas y el valor que se le entrega al dinero. Las expectativas que tienen los estudiantes respecto a lo que pueden conseguir a partir de asistir a la universidad ha aumentado significativamente en muchos países. Quieren ese valor de este dinero, quieren más, pero no se sienten capaces para pagar por más de eso. Así que las expectativas están siempre presentes y luchamos con eso. Espero que las discusiones que tendremos sobre cómo se da en Chile y cómo también lo han visto los colegas de otras partes del mundo puedan abordar el tema de la demanda, la oferta, los costos, como también las responsabilidades involucradas, que fue algo que mencionaron también mis colegas y que mencioné durante mi charla. Muchas gracias. En esta segunda parte del panel vamos a ir levantando algunas preguntas y las respuestas vamos a ver que sean más cortas y la idea es generar algo más de interacción y de diálogo también entre los rectores. Dado que la presidenta West hizo su presentación anterior, voy a leer primero 2 preguntas para ella, pero la segunda en realidad es abierta para cualquiera de ustedes. La primera llegó en inglés, así que la voy a leer en inglés. Es, when you refer to the beacons of excellence, the topics you referred were STEM-based, whereas towards the end of your talk, you emphasized the relevance of the arts and humanities. This might seem a bit contradictory, and how are you able to integrate and foster the different domains in your institution? Okay, I missed the very beginning. Can you start the beginning again? Okay. When you refer to the beacons of excellence, the topics you referred were STEM-based. Yeah. That's the first question. And the second question, la voy a hacer en español y es un poco más amplia, y que tiene que ver con las instituciones. Para todos estos desafíos y oportunidades, cómo las universidades eventualmente tienen que repensar su institucionalidad, es decir, la forma en que organizan sus estructuras, facultades, departamentos, etcétera, más tradicionales, o la forma en que añaden nuevas institucionalidades que se deben hacer cargo de esos nuevos desafíos que se presentan. La última pregunta es algo más amplia y puede ser abordada también por el rector Sánchez, la rectora Cri. Presidenta West. Thank you for that. I will just briefly talk about... Muchas gracias. Y voy a hablar de estos haz de luz o de estos aspectos. Todos tienen esta mezcla de disciplinas dentro de cada una de ellas. Sé que es muy difícil cuando tienes estas preguntas o cuestionamientos científicos, encontrar maneras de incorporar las humanidades y las artes, como también las ciencias sociales. Hicimos un gran esfuerzo con este término beacons, mencionado en mi charla, buscar este centro interdisciplinario, multidisciplinario, un programa que incluye este proyecto que no tenía un amplio rango de disciplinas dentro de este. Y una de ellos que desarrollamos sobre seguridad alimentaria y comida del futuro, alimentos del futuro, era muy interesante porque hablaba sobre la historia del consumo y cómo el público responde ante distintos
temas relacionados al alimento. Y esto no es solamente una microbiología o ciencias medioambientales, sino que tiene que ver con el comportamiento humano y cultura. Doctora Cris, ¿quieren abordar la segunda pregunta sobre institucionalidad? Claro, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que estamos hablando es una nueva mirada de distintas problemáticas que son esencialmente, por una parte, interdisciplinarias, por otra parte, requieren miradas conjuntas, colaborativas, requieren más colaboración que competencia. Por lo tanto, creo que las universidades tienen que flexibilizarse o cambiar estructuras o crear estructuras que permitan esa mirada. En nuestra universidad tenemos las unidades interdisciplinarias, unidades académicas, la Escuela de Gobierno, voy a poner el caso, en que varias facultades aportan y trabajan en conjunto en temas de gobierno. Creo que esa es una respuesta a las problemáticas vigentes. Habrán respuestas que se traducen en la creación de centros interdisciplinarios para responder temas de energía, de agua, de pobreza, etcétera. El tema es cómo esos centros, que son fundamentalmente de investigación, se relacionan con las distintas facultades, cómo hay ahí una sinergia. Creo que sinergia, flexibilidad, resiliencia, capacidad de mirar las señales que nos da el futuro son muy importantes. Nosotros sabemos que por una parte hay mucho contenido curricular que va a cambiar en los próximos años. Por otra parte, un porcentaje muy importante de nuestros egresados van a trabajar en distintos ámbitos diferentes a su formación disciplinar propiamente tal. Por lo tanto, tanto en docencia de pregrado y de posgrado, enseñar contenidos más transversales, más generales, va a ser muy importante. La investigación, mientras más interdisciplinaria sea, más nueva va a ser en términos de encontrar este nuevo conocimiento y su aplicación a la sociedad. Yo creo que tenemos que tener esa mirada para prepararnos a lo que está viniendo no solamente en el futuro, sino que en el presente. Si nosotros miramos cómo era la educación superior en Chile en el año 2000, 2010 y 2024, vemos que en 24 años de vida del país, que realmente es un periodo muy breve de tiempo, han habido cambios muy sustantivos en los últimos 24 años en nuestro país, en los cuales tenemos que irnos adaptando e ir tomando la delantera para ir guiando esos cambios, no solamente seguir tendencias, sino que poner cierta mirada de guía a esas tendencias. Muchas gracias. Rectora Cris, ¿quiere? Sí, muy brevemente, porque yo hoy día estoy a la cabeza de una universidad nueva, que tiene solo 8 años, y cuando el equipo que formó esa universidad pensó esta pregunta, él trató de responderla, y nosotros no tenemos facultades, tenemos un esquema que es distinto, que no me voy a detener a explicar, pero les quiero decir que tenemos hoy día algunos miembros del cuerpo académico que nos dicen, ¿y por qué no hacemos facultades? Entonces también es un tema que, primero que es cultural, que cuesta ir viendo cuáles, ir cambiando los ajustes, todos los académicos llegamos ahí y creemos que los lugares donde nos formamos tenían un poco la respuesta y tendemos a replicar. Entonces también hay harto de tema cultural en ese punto, y como sabemos los cambios culturales son difíciles. Sin embargo, creo que deberíamos las instituciones tener mayor flexibilidad. En muchas instituciones centenarias, no sé si uno quiere crear un centro, fusionar 2 facultades, requiere unos procesos administrativos engorrosos, entonces también el que nosotros podamos ajustar nuestras normativas internas para poder ir haciendo esos cambios, para crear centros, institutos interdisciplinarios y también para ir probando. Yo creo que no hay una única respuesta, y entonces lo último que quiero decir, junto con esa mayor flexibilidad de poder hacer estos ajustes, tenemos que tener la oportunidad de equivocarnos. Porque a veces uno puede decir, mira, yo creo que si creo un centro va a ser súper bueno, y resulta que no era tan buena idea o no funcionó como uno esperaba,
Y a veces eso tiene costos que son muy importantes, no estoy pensando en costos económicos, sino que de otro tipo, que se nos van lo académico, los talentos, que nos puede pesar hoy día no, pero podría eventualmente pesar en los mecanismos de acreditación, así uno toma algunas malas decisiones. Yo creo que uno tiene que tener derecho a equivocarse, mientras por supuesto las consecuencias de esos errores estén contenidas y controladas. Pero a veces nos cuesta mucho tomar esos riesgos porque tenemos temor a eso y entonces mejor hacerlo conocido. Y yo creo que tener mayor flexibilidad nos podría ayudar a ir afrontando estos cambios porque creo que no hay una respuesta única. Creo que tenemos que buscarla. Perfecto. Rectora Cri, quiero hacerle otra pregunta a usted, pero también queda abierta por si acaso los otros rectores quieren responder. Y que tiene que ver con el sentido de formación ciudadana y de democracia y el rol de las instituciones de educación superior. Terminó su presentación inicial aludiendo al individualismo de las nuevas generaciones. Y si uno parte del supuesto que la experiencia universitaria debe ser transformadora, la antítesis de esto es el sentido de comunidad, el sentido de democracia. Ese desafío desde la perspectiva también de la diversidad, ¿cierto? Y la equidad en la conformación de esas comunidades. ¿Cómo lo ve, cómo lo encarna su universidad en particular, o cuáles son sus visiones al respecto de esto? Bueno, afortunadamente yo creo que hemos avanzado en inclusión y diversidad en forma importante en los últimos años en el país en educación superior, pero todavía siempre ahí falta mucho por recorrer, como decía el rector Sánchez, cómo hacemos que esa inclusión sea efectiva y no solo que es un método de acceso, ¿cierto? Y entonces por eso el desafío, y creo que ha salido varias veces durante la mañana, de cuál es el foco, qué es lo que queremos formar en nuestros estudiantes. Y dijimos, queremos formar pensamiento crítico, capacidad de análisis, queremos formar buenos ciudadanos, queremos formar profesionales que tengan comportamiento ético. Y yo creo que esa es la manera, eso uno nos forma en ética o nos forma en formación ciudadana o en respeto a la diversidad con un curso de ética en el plan de estudio o con un curso, un taller de equidad de género que tenemos todas, ¿cierto? Algunos, sino que cómo incorporamos esos conceptos en cada decisión de nuestro quehacer, cómo eso se ve reflejado en nuestros instrumentos de gestión, cómo en los cursos disciplinarios, en el más duro y lo más teórico del curso disciplinario, tú estás formando en ética, ¿cierto? Cómo entonces el estudiante ve en su docente, en lo académico, en las investigaciones que ve en su entorno, comportamiento ético, ¿cierto? Así se aprende la ética, no se aprende con un curso de ética. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío. Y por otro lado también las universidades somos lugares donde se fomenta mucho la participación, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo canalizamos esa energía que traen todos nuestros estudiantes de participación, de búsqueda de democracia, de la forma correcta, ¿cierto? ¿Cómo logramos tener un debate respetuoso, empático, y logramos poder, en que toda la comunidad, discutir los diferentes temas? Yo creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. Yo, como decía, siempre pongo todas mis fichas en las nuevas generaciones, pero hoy día estamos en una sociedad que es muy individualista y así llegan formados los estudiantes. Entonces es un desafío y creo que la universidad es el lugar que se presta para eso, ¿cierto? Con la interdisciplina, con las diferentes misiones institucionales deberíamos abordarlo, pero desde nuestro quehacer, no como algo paralelo, como va el currículum por acá y la formación integral va por otro lado, sino en todo nuestro quehacer los estudiantes deberían verlo en cómo se comportan los funcionarios, los académicos, porque el rol modelador también es muy importante. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere tomar... Sí, en ese sentido, formación ciudadana, democracia, derechos humanos, diálogo, paz. Yo creo que nosotros estamos trabajando como Sistema Universitario Nacional en varios frentes. El primero que tenemos que pensar y contarle a la rectora West es que Chile, que es un país tan segregado desde el punto de vista educacional, probablemente la vida universitaria es el primer momento en donde estudiantes de determinadas comunas cruzan Santiago para encontrarse con estudiantes de otras comunas y viceversa. Comunas oriente, poniente, regiones. Entonces, a los 17, 18 años, por primera vez se encuentran con personas muy distintas, a las cuales han conocido en sus colegios, en sus establecimientos educacionales, en su familia, en su barrio. Y eso tiene una riqueza enorme que hay que potenciar.
Segundo, lo que decía Fernanda, me parece muy importante vivir el diálogo respetuoso, vivir la libertad de expresión, la escucha activa en la universidad, porque ahí es donde nos estamos preparando para después transformar eso en nuestra vida habitual en la sociedad. Lo que se vive en las universidades en Chile es una excepción en términos del diálogo, del respeto, de la escucha, cuando hay una reunión de estudiantes, cuando invitamos políticos, líderes de opinión, estudiantes de otras universidades, profesores de otras universidades, siempre hay un espacio de mucho respeto, cosa que no se ve en los medios de comunicación, cosa que no se ve en el Parlamento, cosa que no se ve en otras instancias. Entonces, esto que hemos construido entre todos, creo que tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo y tenemos que decir, esta es la manera de construir un diálogo respetuoso con una libertad de expresión y escucha activa que respeta la opinión del otro. Por otra parte, tenemos varios programas de pre y posgrado, mucho de la formación general va en este camino, y también tenemos desarrollos de iniciativas a nivel de la institución. El Centro para el Diálogo y la Paz busca eso, busca trabajar al interior, trabajar con otras instituciones nacionales. Hoy día se está trabajando también con universidades de Latinoamérica en estos temas, porque es muy importante conocer la realidad de Colombia, la realidad de Perú, qué pasó con sus situaciones de guerra interna, de guerrilla, de problemas políticos, problemas de terrorismo. Para nosotros es realmente importante ese diálogo y que en esas iniciativas se incorpore activamente la presencia de estudiantes, la presencia de profesores jóvenes, para que esto vaya formando parte de la cultura de la institución. Me parece a mí que democracia, derechos humanos, memoria, reparación, diálogo, respeto, mecanismos de paz, debieran ser parte de la cultura de la institución y para eso todas estas iniciativas van aportando. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la Vice Chancellor West. Usted luego de los valores hizo énfasis en la gente, ¿cierto? Pero en otra de sus láminas también hizo alusión a una realidad demográfica, ¿cierto? Tenemos mayor expectativa de vida, tenemos cada vez menos gente joven y quería preguntarle por los desafíos que usted ve en este ámbito. Porque, por un lado, usted enfatizaba la necesidad de un diálogo cada vez más estrecho entre universidades, pero la pongo en un escenario en donde esas mismas universidades que deben ser partners, digamos, tienen que luchar por captar talento humano cada vez más reducido, ¿cierto? Entonces, ¿qué desafíos plantea? Y lo que está muchas veces ligado al financiamiento. Y le hago esa pregunta porque muchas veces aquí en esas lógicas pensamos en jóvenes, pero hoy día tenemos nuevos paradigmas de educación a lo largo de la vida, lifelong learning, y que puede también llevar a las universidades a salir del paradigma de formar solamente jóvenes e ir potenciando lo que ya se hace, ¿cierto? Y que es en el desarrollo de la carrera profesional de las personas. Esa realidad demográfica y los desafíos de la universidad mezclados con financiamiento, ¿cómo los ve? Okay, I mean that's a really... La pregunta es bastante complicada, voy a hacer lo mejor para poder responderla. No creo que debamos dejar de lado nuestra misión de educar a los jóvenes, me parece que es de tremenda relevancia. Me parece que tenemos que diversificar lo que hacemos, es decir, también enfocarnos en la educación continua y la educación para los ya profesionales, diplomados, etc. Quisiera mencionar algo sobre esta generación de jóvenes. Otros puede que tengan distintas experiencias a la mía, pero nuestros estudiantes se muestran increíblemente apasionados por asuntos como la justicia social o el medio ambiente. Están muy apasionados, pero se sienten lejanos de aquellos que toman decisiones, porque son personas como la de mi generación las que toman decisiones actualmente a nivel global y muestran respuestas algo
exacerbadas. Y concuerdo con los puntos de libertad, de autonomía que promueve o menciona el rector Sánchez. Tenemos que encontrar mecanismos para que nuestros estudiantes puedan estar empoderados, no tan solo para que puedan sentirse incómodos con la realidad actual, sino que puedan sentir que su voz es válida. Las redes sociales para mí son un elemento que hace que la vida de los jóvenes sea más complicada por tantas opiniones negativas y por tantas influencias negativas. Es muy fácil criticar a otras personas por redes sociales, y en un espacio donde hay tanta crítica a la persona y a sus ideas es difícil interactuar. Esto nos da la ventaja de ser lugares promotores del diálogo, y creo que la diversificación es clave. Nos quedan los últimos 5 minutos antes del café. Entonces, quisiera darles la palabra, rector Sánchez, y después la ronda final. No, sí, en el tema anterior quisiera mencionar el gran aspecto de la interculturalidad que tenemos en nuestro país, porque si uno ve el sistema escolar, está teniendo cada vez más presencia de hijos de inmigrantes que vamos a recibir muy prontamente en la educación superior. Estamos teniendo también más presencia en educación superior de los pueblos originarios. Estamos teniendo cada vez más presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, esta nueva paleta de colores, esta nueva paleta de distintas características personales, es bien posible que de aquí a 5 o 10 años tengamos una diferente conformación en nuestras instituciones, lo que nos va a rejuvenecer, lo que nos va a producir cambios en las interacciones, lo que vamos a conocer nuevas culturas, nuevas trayectorias de vida, lo que también va a tener nuevos desafíos de cómo adaptarnos a las necesidades de quienes están accediendo a la educación superior. Entonces, quiero poner sobre la mesa que creo que al 2030 y al 2040 la composición de los estudiantes va a ser diferente, y eso va a tener un impacto muy positivo en cómo nosotros miramos la educación superior del futuro en nuestro país. Muchas gracias, rector. Bueno, tenemos los últimos 2 minutos de cierre para cada uno. Simplemente señalar que quedan algunas preguntas en el tintero relacionadas a temas como las políticas públicas, ¿cierto? El rol de las universidades en las políticas públicas, la exposición de eventos culturales y artísticos, también la vinculación con el medio, el rol del resguardo y el patrimonio cultural. Son algunas de las preguntas que también fueron formuladas y no tuvimos tiempo para abordarlas. Pero con toda libertad para referirse a algunos de estos puntos o algunos de los que se hayan tratado ya en este panel, o enfatizar algunos, le doy la palabra en el mismo orden en el que comenzamos. Rectora Cri. Muchas gracias. Sí, creo que cada uno de los temas que tocamos darían para un panel completo. Son temas donde nos hace muy bien reflexionar en conjunto, así que ojalá siempre vayamos potenciando este tipo de instancias. Solo quizá, con todo lo que escuchamos y siendo todos los temas pertinentes, tratar de pensar en sintetizar los desafíos de la educación superior, tanto en formación como en investigación. Quizá me arrepienta, pero así eligiendo rápido, escuchando todo esta mañana, creo que en formación tenemos que avanzar en flexibilizar y diversificar nuestros programas formativos, pensando en todo lo que se ha hablado, la diversidad de estudiantes, diferentes rangos etarios, la interculturalidad que vamos a tener al interior de nuestras aulas, pero también personas de todas edades que van a querer estar entrando y saliendo de la educación superior para perfeccionarse o para cambiar simplemente de área. Y en esa misma forma de formación, lo que decía el rector Sánchez, de cómo entonces en esta realidad nosotros damos los apoyos, ¿cierto?, para asegurar la calidad, asegurar la pertinencia de la formación y lograr no solo que estas personas diversas ingresen, sino que terminen su formación. Creo que de todos los desafíos en formación, elegí esos, creo que ahí tenemos que poner las fichas. Y en investigación creo que la clave es buscar los mecanismos para fomentar la colaboración, la interdisciplina y la internacionalización.
Y junto con eso, revisar las formas que tenemos en Chile y en el mundo de evaluar la investigación, la calidad de la investigación, porque eso trae un montón de consecuencias que algunas se han delineado durante esta mañana, pero que son muy, muy complejas y también es un tema muy complejo de abordar. Creo que le hacemos un poco el quite a veces. Así que, bueno, me quedo con esos dos desafíos en investigación. Por supuesto que hay desafíos en vinculación con el medio, en muchas otras áreas, pero para sintetizar con esas ideas que quisiera cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora Cris. Rector Sánchez. Sí, voy a tocar el tema de políticas públicas, que quizás nos ha salido con mayor énfasis. El sistema universitario nacional en los últimos años se vio enfrentado a por lo menos 3 grandes tensiones producto de lo que estaba ocurriendo en el país. El primero, sin duda, el estallido social, en donde las universidades respondimos abriendo espacios de escucha, de diálogo, no dando respuestas, sino que acogiendo las inquietudes de la ciudadanía, y creo que eso fue visto como una mirada muy empática en momentos en donde lo que se quería era dar a conocer cuáles eran los dolores, los temores. Entonces quiero mostrar, por ejemplo, lo que se realizó en el Tenemos que hablar de Chile, en donde participaron muchas universidades del país. En segundo lugar, no cabe duda que durante la pandemia, a través de los estudios clínicos, a través de los estudios en educación, en economía, en los aspectos laborales, en los aspectos de necesidad de la población, creo que se vio al sistema universitario muy conectado con las políticas públicas del país, asesorando, dando todo el aporte que surge desde la ciencia, que surge desde el conocimiento. Si no hubiera habido investigadores que llevaban años estudiando vacunas, probablemente no se nos hubiera contactado desde el exterior para realizar los estudios clínicos que finalmente permitieron realizar una vacunación masiva precozmente que en otros lugares del mundo. Y el tercer punto es el proceso constitucional. No cabe duda, en el primero todas las universidades dieron documentos, hicieron seminarios, analizaron la temática. En el segundo proceso, en la Constitución de la República, vigente actualmente a través de la enmienda constitucional que se realizó hace un año, se le pide al sistema universitario que presente un estímulo de participación ciudadana. Y esa participación ciudadana se hizo a lo largo y ancho de todo el país. Tuvimos cerca de 280.000 personas aportando en distintos mecanismos, diálogos, propuestas, audiencias públicas, llenando encuestas de opinión, para que quienes estaban a cargo del proceso pudieran recibir qué es lo que pensaba la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que estos 3 ejemplos, por mostrar en los últimos 5 o 6 años, muestran que las universidades están muy conectadas con las políticas públicas y la ciudadanía así lo entiende, y yo creo que así lo sentimos quienes representamos a las instituciones universitarias en distintos foros, entrevistas, paneles, porque vemos que se busca la opinión de las universidades y se evalúa esa opinión como siempre de bien común y siempre de un aporte a la sociedad. Muchas gracias, rector. Y finalmente le damos la palabra a Vice Chancellor West. Thank you very much. I just want to mention something about community. Quisiera mencionar algo sobre relación con el medio. Las universidades no pueden hacerlo todo y no pueden resolver todos los problemas, pero como se los dije anteriormente, nuestro rol cívico pasa a ser cada vez más importante, es decir, lo que hacemos en las comunidades. Creo que muchas universidades se encuentran entre los mayores empleadores en la región, somos grandes contribuyentes para la economía, ayudamos a gobiernos locales y a muchas áreas de la economía. Me parece que tenemos objetivos comunes para la prosperidad y las aspiraciones de los lugares en los que nos encontramos. Siento que las universidades han crecido, siento que tenemos mucho valor que aportar a nuestras regiones locales, sea donde sea que estemos. Well, thank you very much. We have had quite an interesting panel with all the topics that have been raised and dealt with. Let us give a round of applause to our panelists.